precisamente el tema de Cresta Roja que estaba anunciando el Cabezón es el emergente para esta conversación que vamos a mantener con nuestros colegas de Enredando las Mañanas, allí en FM La Retaguardia de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de Eugenia Otero, Luis Angió y Fernando Tevele. Buen día, Gustavo Calle los saluda desde aquí, desde NDR Radio, en San Bernardo, Partido de la Costa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Con Luis, ¿no? Yo soy Fernando. Pero dennos un momento para que le expliquemos a nuestros oyentes que estaban recién escuchando música aquí, que de repente la interrumpimos para aparecer junto con ustedes, que están en NDR FM 103.9, allí en San Bernardo, ¿no? Exacto, en San Bernardo. Fernando, ¿en qué barrio porteño está ubicada la radio de ustedes? Nosotros estamos en el barrio de Mataderos. En, ¿sí? Mataderos. Sí, estamos en el barrio de Mataderos, pero ustedes saben que este programa, en tanto de la Red Nacional de Medios Alternativos, se hace desde muchos lugares distintos, así ¿no? Así es. Y hoy nos toca a nosotros hacerlo aquí en la Retaguardia. Bien. Fernando, ¿qué nos podés conectar, teniendo en cuenta la proximidad que tienen ustedes con lo sucedido con los trabajadores de Cresta Roja, sobre este episodio y la posterior represión que sufrieron los trabajadores, más allá de los cambios de gobierno que en definitiva significan exactamente lo mismo, ¿no? Gendarmería ante cada revulsivo de los trabajadores. Uh-huh. Sí, es extraño lo que está pasando con esta situación, ¿no? Porque hay muchos compañeros por allí que creen que la represión comenzó hace 2 días, cuando cayó ahí las fuerzas de seguridad en la autopista de Richeri y en el acceso a Ezeiza, y generaron la represión contra los trabajadores de Cresta Roja. La verdad es que no empezó la represión el día de ayer. Hubo muchos otros conflictos de trabajadores que fueron reprimidos. Uno puede recuperar las historias de Lear, de los trabajadores de la línea 60 de colectivos, pero el conflicto de Cresta Roja lleva meses. Seguramente Luis, que se suma ahora a esta charla, Luis Angió, lo hemos reflejado en varios momentos del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos y de nuestros programas. Es un conflicto que lleva años y que se intensificó en los últimos meses, cuando los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de faenar y además, obviamente, sin la posibilidad de cobrar sus sueldos, Luis. Sí, ¿qué tal? Buen día. Buen día, Luis. ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, en realidad hace ya varios meses, y era una crisis que se venía desarrollando. No nos olvidemos que hay 5.000 trabajadores en todo lo que sería el proceso productivo, desde las granjas, desde el campo, hasta cuando sale el pollo ya embalado, ¿no? Y varias plantas también repartidas en 2 o 3 localidades de aquí de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo que pasó fue que fueron políticas del gobierno en la época que Moreno era secretario de Comercio, ¿no? Uh-huh. Y donde había hecho había fijado unos precios donde después empezaron a trabajar a pérdida. Y eso lo fue liquidando, evidentemente también porque los dueños no han tenido una política evidentemente de mucho desarrollo o de parar. Evidentemente ahí hubo algún acuerdo entre el gobierno y los dueños de cómo manejar algunas cuestiones de la exportación, porque se exportaba pollo a Venezuela, ¿no? Ajá. Recordamos, Gustavo, también que durante la etapa preelectoral
Bueno, ellos están allí, el epicentro del conflicto es en la provincia de Buenos Aires. Si bien la empresa no está solo en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores empezaron a hacerse visibles en terreno de la provincia de Buenos Aires. Hubo intervención del candidato presidencial en aquel momento ya, Daniel Scioli. Parecía que el conflicto se arreglaba, pero después, en esta cuestión de que se metieron todos en la campaña, el conflicto nunca se terminó de arreglar. Pero hubo un momento en la previa del balotaje que parecía que el conflicto estaba solucionado con el aporte de la provincia de Buenos Aires y de la Nación. Bueno, eso finalmente no sucedió, y ahí están los trabajadores que además en este caso han sufrido la represión el otro día. Sí, si me permitís, Fernando, yo creo que esto que estás comentando lo asocio rotundamente a una actitud bien proselitista de campaña, como vos decías, ¿no? Más allá de una solución concreta que quisiera brindar la politiquería barata, ¿no? Los partidismos, más allá de las denominaciones. Y hablaban ustedes de la connivencia entre el poder político y el poder económico, que nunca están escindidos. Siempre el poder económico necesita del aval político para hacer valer sus intereses y sus conveniencias. En cuanto ha perjudicado en esta situación que viven los trabajadores, eso que ustedes estaban citando de la concupiscencia, de la connivencia del kirchnerismo, del gobierno kirchnerista, con este sector empresarial. Sí, en realidad ellos incluso en el periodo preelectoral o de campaña lo aprovecharon bastante bien políticamente, porque hicieron aparecer como que Scioli, el gobierno de la provincia, salía al rescate de una empresa que estaba fundida, no les había hecho promesas en cuanto a que para que la planta pudiera seguir funcionando le iban a poder y a subsidiar los alimentos para los pollos. Y vos fijate una cosa, si ustedes se recuerdan, este conflicto tuvo su primera repercusión mediática, no por el problema de la falta de trabajo que se quedaban 3.000 o 4.000 trabajadores. Ustedes recordarán que mediáticamente fue porque habían tenido que matar no sé cuántos miles de pollitos porque no les habían llegado su alimento. Claro. O sea, fijémonos hasta dónde llegaba el tema. La gravedad no era los trabajadores, sino eran los pollitos. Como si a los pollitos le daban de comer, no sé quién le daba de comer. Claro. Después sí, ellos entendieron que justamente tenían que visibilizar el conflicto porque no había posibilidad de repercusión. Y ahí fue donde empezaron ellos y ahí fue donde se empezó a conocer un poco más todo esto que estamos charlando, ¿no? El entramado de los negocios, de estos contubernios y de estas cuestiones. Y ahora claramente lo que aparece es bueno, el cambio de gobierno, el cambio de signo político y bueno, siempre nos vamos a quedar con la duda de qué hubiera pasado si hubiera ganado Scioli en la provincia. ¿Te parece, quizás, Fernando, que nos hubiéramos quedado con una duda o sería todo igual? No, nunca lo sabremos. Podemos emitir opiniones, pero la realidad es que nunca lo sabremos, ¿no? Lo que sí sabemos hoy es que fueron reprimidos duramente, que era el primer conflicto, que incluso hubo declaraciones contradictorias de María Eugenia Vidal, de la gobernadora de la provincia, que dijo, bueno, vamos a solucionar, vamos a trabajar para que ellos tengan trabajo, pero a la vez no corten el tránsito. La tergiversación de los medios de comunicación mostrando que había un corte total cuando en realidad el corte era parcial. Y me parece que lo que está como trasfondo de esto, y empezaremos a hablar en poco tiempo nada más, es que yo creo que el año que viene, cuando vuelvan las sesiones ordinarias en el Congreso, o si no lo hacen antes por decreto, es probable que aparezca alguno de estos viejos proyectos que durante el kirchnerismo no se pudieron sacar para regular la protesta social, ¿no? Esto de tener que pedir permiso, de no poder hacer un corte completo, de que el poder te autorice para hacer una protesta social. Me parece que es lo que se viene, que siempre hubo consenso social para que esto sucediera, que en todo caso el kirchnerismo, cuando vio que había un poco de resistencia, ya con lo que consiguió con la ley antiterrorista le bastó, y entonces lo durmió en un cajón, pero me parece que se vienen tiempos en los que vamos a empezar a hablar
sobre esto, ¿no? Intentar impedir que se regule la protesta social, que en general a lo que tiende es a que no haya protesta social. Claro, sería adecuarse a las conveniencias del poder en cuanto la protesta, en cuanto a la lucha, ¿no es cierto? Y eso sería caótico para cualquier sector de trabajadores. Totalmente. Para quienes recién llegan al Enredando las Mañanas, al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, le contamos que estamos en dúplex con la gente de NDR de San Bernardo en el 103.9 de frecuencia modulada. Esa voz que escuchan diferente a la del Enredando de la mañana de los jueves es la de Gustavo Calle, que está allí conduciendo La Radio Ha Vivido Equivocada. ¿Ustedes están todas las mañanas al aire? Estamos de lunes a viernes de 10 a 13, Fernando. ¿Qué les parece esta locura que hemos embarcado en la red de tener un programa todos los días con voces distintas, hecho desde diferentes lugares? Una locura. Sí, realmente. Es muy original, por lo menos. La verdad es que cuando vos me citaste que hoy estaban en esa emisora, allí en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, y que el programa era itinerante de alguna manera, a mí me llamó la atención, pero gratamente, porque realmente es una idea muy original. Y además es como unir los 100 barrios porteños, en definitiva, ¿no es cierto? Darle una identidad a cada uno de ellos, estando en el lugar, en el espacio de pertenencia de cada uno. Los excedemos largamente, los 100 barrios porteños. Los lunes salimos desde La Rioja, ayastrando la S. Sí, discúlpame, pero no sabía esa información, no tenía. Los martes salimos desde aquí del barrio de Caballito, en la colectiva. Los miércoles salimos desde Córdoba, desde Zumba La Turba, los jueves aquí, los viernes desde La Caterva en el barrio de Barracas, y todo esto se escucha en una veintena de radios alternativas, comunitarias y populares. Y los lunes alternando con otra radio de Córdoba. Y con La Quinta Pata de Córdoba también, que aparece un lunes de cada mes. Cambiamos las voces, las maneras, pero lo que sí compartimos es una agenda de información comunitaria, alternativa y popular, una mirada crítica sobre el poder en la Argentina y sobre el sistema que impera en el mundo y que queremos modificar. Sí, y además agregar que volcamos después a la gráfica las noticias, quizá las entrevistas más importantes o que nos parecieron más acordes del día, y se vuelca a la gráfica con el audio en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Damos fe de esto porque nosotros hacemos reportes informativos con respecto a esa página que está citando Luis, y también compartimos el audio de cada una de las notas, ¿no? Es muy interesante todo el trabajo ese. Gustavo, ¿ya están recibiendo el primer aluvión de visitantes veraniegos o todavía no? Sí, sobre todo entre la víspera y hoy se espera la llegada de el mayor contingente de turistas. De todas maneras, te digo que el movimiento es regular. No hay un movimiento que sorprenda, por lo menos aquí en la zona sur del Partido de la Costa, que es un distrito muy oblongo, es más largo que ancho, tiene 90 kilómetros de extensión y está dividido en zonas. Por ejemplo, San Clemente forma parte del Partido de la Costa y San Bernardo también. Sí. Y tenemos una extensión de 45 kilómetros para llegar de una ciudad a otra. Como para que te des una idea, por lo menos en esta zona sur, que está conformada por ciudades como Mar de Ajó, San Bernardo, La Lucila y Costa Azul, es poco todavía el movimiento turístico. No es sorprendente como en otros años, incluso esto va declinando con el paso de los veranos, ¿no es cierto? Por una cuestión económica, por una cuestión de imposibilidad adquisitiva. ¿El Partido de la Costa llega de dónde a dónde? De San Clemente, y los límites sureños están un poco tergiversados, porque hay una ciudad privada que marca el límite con el partido de Pinamar. Costa Esmeralda se llama esta ciudad. Allí te digo, Fernando y también Luis, sabemos que muchísimos exponentes del poder político y económico tienen sus mansiones. Es un barrio privado donde es imposible entrar. Es más, la playa está privatizada. Ese sería el límite. Este es un problema que quizás
Ustedes no sé si, no creo que estén viviendo allí en San Bernardo, en las zonas donde la playa es fundamental, pero en otros lugares, digo en Mar del Plata, por ejemplo, que tiene una extensión mucho más grande de playas, sí se está viendo, ¿no?, el avance de los emprendimientos privados sobre las playas. Si bien los vecinos han conseguido, sobre todo en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, que haya accesos directos y públicos a todos los balnearios, es cierto que en esa zona, en la zona sur, hay muchos balnearios que están, digamos, que son casi privados. Sí, no, que son privados, Fernando. Son absolutamente, casi en su totalidad, privados. En la zona sur de Mar del Plata, donde vos decís, son como complejos. Y aquí en la costa también se está promoviendo la creación de barrios privados. Yo te cité Costa Esmeralda, pero también, por ejemplo, hace pocos días han venido a inaugurar aparentemente un nuevo predio que estaría cerca de la zona de dos localidades, Aguas Verdes y La Lucila, donde el intendente del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, se presentó en connivencia precisamente con ese poder económico, y han traído incluso como artista, por llamarlo de alguna manera, un espectáculo musical con Ricky Martin. Ajá. Aquí, ese barrio Costa Esmeralda tiene todos los servicios habido y por haber. En el Partido de la Costa, muchísima gente, todavía en pleno siglo XXI, no tiene acceso al gas natural, al agua potable, que es un problema ingente aquí en este distrito, y a los servicios esenciales. Agua potable existe desde lo potencial a través de lo que genera ABSA, esa empresa mixta bonaerense con capitales del Estado y privados, que recrea un sinfín de irregularidades y anomalías constantemente, sobre todo en épocas estivales, donde no existe suministro de agua. Se corta el agua, además del mal estado en que emerge de las canillas. Hay protestas constantes de vecinos por el mal servicio que presta ABSA, que además tiene el descaro a través de sus gerentes de decirle a la gente que no es política de la empresa o de la compañía descontar los días por la falta de servicio. Pero días que no son 1 o 2 en el mes, estamos hablando de 20 días en el mes sin servicio de agua, sobre todo en verano. Lo último, Gustavo, y seguimos cada uno con lo que nos queda de programa. ¿Vos tenés en la cabeza cuándo se fundó como tal el Partido de la Costa? Mirá, no somos nosotros oriundos del Partido de la Costa. Somos nacidos en la ciudad de Buenos Aires, todos los que integramos la radio. Hemos venido a vivir aquí hace 20 años aproximadamente. El Partido de la Costa ha sufrido algunas modificaciones, porque en la época de la última dictadura cívico-militar se llamaba Municipio Urbano de la Costa. Claro, allí fue separado de General Lavalle. Sí. Y después, con el advenimiento de esta etapa que algunos llaman democrática, se ha denominado Partido de la Costa. Bueno, seguramente lo vamos a profundizar en algún otro Enredando o en algún programa de aquí de la radio, pero parte de esa separación de General Lavalle, del municipio, del partido, tiene que ver, según algunas investigaciones periodísticas que vamos a profundizar, con que de General Lavalle y toda esa zona, en esas costas, comenzaban a aparecer en los primeros años de la última dictadura cívico-militar los restos de las víctimas de los vuelos de la muerte. Exactamente. Bueno, aquí en el Partido de la Costa hubo muchos casos ya comprobados de vuelos de la muerte. E incluso en el cementerio de General Lavalle, hace algunos años, se han encontrado los restos de las monjas francesas, de Azucena Villaflor. Es una zona muy profusa en ese sentido, ¿no? Lamentablemente. Hacíamos referencia hace un ratito justamente a la aparición de los restos de algunas de las madres, de las 3 madres en realidad del grupo inicial que fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz, de una de las monjas francesas, y justamente la separación de General Lavalle tendría que ver con esto de poder
armar, digamos, controlar que los cuerpos que aparecieran fueran enterrados como NN en ese cementerio y la cosa no se dispersara tanto en lo informativo, ¿no? Pero bueno, desconozco esa información, Luis. De todas maneras, ustedes están investigando precisamente al respecto, ¿no es cierto? Sí, seguramente vamos a aportar más datos pronto. A ver, una cosita más de Luis. No, antes de despedirnos, pero se me ocurrió ahora, si podés, o 2 minutos, ¿cómo repercutió allí la opinión de ustedes respecto a esto que pasó con el ministro Aguad y la intervención en el AFCA, y si por ahí por la zona hay alguna delegación del AFCA, ¿no? Bueno, por aquí te digo que no existe delegación del AFCA. Seguramente hay una dependencia del Partido de la Costa en muchos aspectos de Mar del Plata, por una cuestión de mediana cercanía. Estamos a 170 kilómetros de distancia, ¿no? Sí. Pero con total sinceridad, Fernando, Luis, les digo que a nosotros no nos interesa la comunicación normada. Preferimos una comunicación bien libre, sin ataduras de ningún tipo, ni profesionales, ni humanas, y mucho menos comerciales. Es decir, decíamos en el inicio del programa de hoy, hablando precisamente de este tema de AFSCA, que para ser más claros y más barriales, si nos dieran a elegir entre una comunicación reglada, con normas, y una clandestina, elegiríamos esta última. Por eso nosotros, en verdad, no prestamos atención ni nos moviliza el tema de AFSCA. Más allá de algunas cuestiones y algunos reclamos que son más que justos, ¿no es cierto? Pero en definitiva, preferimos correr de manera paralela. Bueno, seguramente se elija o no ese modo de comunicación. Eso es lo que nos están forzando nuevamente. Nuestros medios preexisten a la ley de medios y la sobrevivirán si la ley de medios cae o se modifica. Nuestros medios van a seguir existiendo. Y bueno, parte de esto que decís vos de hacer comunicación clandestina, por decirlo de algún modo, digamos, son términos que en todo caso deberán regresar a nuestro lenguaje por imposición del poder, ¿no? Pero está claro que digamos que hay muchos comunicadores y muchos actores sociales que tenemos necesidad de utilizar los medios de manera alternativa, y también existe cada vez más gente que tiene necesidad de encontrar otra información, otras noticias que solo puede encontrar en nuestros medios. Así que esa conexión entre, bueno, la famosa teoría de la comunicación va a seguir dándose. Nos hagan legales o sigamos estando por fuera de la ley, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Y esto de hablar de absolutamente fuera de la ley, uno en definitiva tampoco repara demasiado, ¿no? Porque no creo que sea tan así, en definitiva, ¿no? Nosotros también nos sometemos a ciertos convencionalismos, y esto lo digo como parte de una autocrítica, pero más allá de eso tratamos de mantener la comunicación liberada, libre, en libertad. Es decir, tratamos de, como vos decís, que esta comunicación no sufra ataduras convencionales, no sufra ataduras con ningún modelo y mucho menos con el sistema en particular. Es decir, que también se escuche la voz de los que en verdad no tienen voz o no han podido acceder a los medios de comunicación para hacer conocer su opinión y su sentir. Y aquí tratamos de enriquecernos precisamente de ellos, de los oyentes, porque estamos muy sugestionados, muy atados, muy limitados a un mensaje que es inequívoco, casi unívoco, y que en verdad nos perjudica, creo yo, desde la faz como seres humanos. Y tratamos de, a través de empezar a conjeturar sobre distintos temas, ir cambiando un poco la modalidad cultural impuesta a través del lenguaje. Sin duda, estamos de acuerdo. Te mandamos un abrazo. Nos permitimos a través del aire de NDR, el 103.9 en San Bernardo, saludar a todos. ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cómo se llama los? Mirá, creo que san bernardenses. Bueno, o san bernardino, la verdad que no lo sé. Bueno, a todos los habitantes de San Bernardo claro. Y a todos los que están llegando de vacaciones y se prenden a la radio, y en todo caso no dejen de escuchar la radio Ha Vivido Equivocada,
por escuchar el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque nuestros programas los pueden escuchar cuando quieran, subidos a la página de la RNMA, rnma.org.ar. En algún momento de la tarde o de la noche ya aparecen los recortes de las noticias que hemos tratado, de las charlas que hemos mantenido, pero también en el programa entero para que puedan accederlo, así que sigan escuchando La Radio Ha Vivido Equivocada allí en NDR. Un abrazo grande para vos, Gustavo, para Nahuel, para toda la gente que está trabajando allí en la radio. Retribuimos, Fernando, para vos, para Luis, para Eugenio Otero, ¿no? Que también comparte la conducción con ustedes. Que está por aquí en la producción. Bueno, sí. Y para toda la gente de Enredando las Mañanas, FM La Retaguardia y la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo enorme.